Andrés Manuel López Obrador destapa mega atraco multimillonario por parte de Diego Fernández de Ceballos y este panista lo reta a un debate en la conferencia mañanera. ¿Quieres saber si el presidente de la nación aceptó el reto del jefe Diego? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, sabemos que la podrida oposición en nuestro país está lanzando todos sus perros de ataque en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión lanzaron no a su mejor perro, sino al más viejo y al más rabioso que tienen a su disposición. El día de hoy, el ex candidato presidencial del PAN, además de ex senador y ex diputado Diego Fernández de Ceballos, alias el jefe Diego, retó esta misma tarde al presidente Andrés Manuel López Obrador a citarlo en Palacio Nacional para que ofrezca, entre comillas, pruebas de sus dichos y acusaciones del presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina del 7 de mayo de este año, donde el presidente Andrés Manuel acusaba a este personaje, a este corruptazo, el jefe Diego, de utilizar todo su influyentismo y utilizar su cargo para ganar diferentes litigios en contra del gobierno mexicano para favorecer a diferentes empresas y de paso embolsarse cientos de millones de pesos para su bolsillo. Sin embargo, ciudadanos, ahora vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel le mete una verdadera quemada en conferencia matutina a este personaje, a este perro rabioso Diego Fernández de Ceballos, que directamente está retando a un debate al presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina, donde se supone que se defendería de todas estas situaciones. Sin embargo, ciudadanos, quédense a lo largo del video porque develaremos todos y cada uno de los secretos de corrupción que inmiscuyeron a este personaje Diego Fernández de Ceballos, además de la respuesta que le dio el presidente Andrés Manuel a este corruptazo. Comenzamos haciendo una pequeña semblanza de este personaje, Fernández de Ceballos, que si bien sabemos fue uno de los principales artífices de diferentes casos de corrupción en nuestro país y también amigo cercanísimo y operador de Carlos Salinas de Gortari. Sabemos que este personaje, además de ser machista, clasista, homofóbico, racista, además ha llamado en diferentes ocasiones a los mexicanos como unos indios y actualmente nos ha tachado a todos los mexicanos de ser unas mascotas. Y ciudadanos, esto es lo que asevera este personaje y esta es su carta de presentación para develar que no solamente es un corrupto, sino también que expresa un profundo odio por todos los mexicanos. Esta era la carta en la cual este personaje, Diego Fernández de Ceballos, retaba al presidente Andrés Manuel a un debate en la conferencia matutina. Y cito: presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional del 7 del presente mes, usted me imputó conductas que constituyen necesariamente delitos graves. La primera de ellas consistió en que estoy vinculado a un grupo opositor a su gobierno que percibe fondos del gobierno estadounidense y que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres. Acto seguido afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como consecuencia la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos en beneficio de una empresa entre comillas refresquera. Por la gravedad de los hechos que me imputa y porque usted está utilizando las instalaciones, recursos públicos para denigrarme, señala el día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que lo sustenten, dándome la oportunidad de responder.
responderle. Finalmente, él aseveraba: de obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra. En caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia. Sí, ciudadanos, esta es la carta verdaderamente ridícula que saca este personaje Diego de Ceballos. Nos aguantamos la risa porque esto es verdaderamente ridículo. ¿Cómo es que este personaje simplemente está retando al presidente de la nación a un debate frente a todos los medios? Ciudadanos, esto es lo más ridículo que hemos leído en el canal y sabemos que de antemano el presidente Andrés Manuel no va a responder o a atender el llamado de este personaje. No habrá ningún debate ni tampoco se le invitará para que de esta manera pueda responderle al presidente Andrés Manuel. Sabemos que esta cartita solamente es una señal de lo verdaderamente ardidos que están contra el presidente Andrés Manuel, y aunado toda esa situación, simplemente quieren hacerse publicidad a costa del presidente Andrés Manuel, queriendo desesperadamente levantar un poco a los votantes del Partido de Acción Nacional en caras a los comicios de 2021. Sin embargo, ciudadanos, antes de develar todos los actos de corrupción que verdaderamente sí cometió Diego Fernández de Ceballos, vamos a revisar rápidamente lo que le respondió el presidente Andrés Manuel referente a esta carta. Eventualmente veremos cómo es que se cae a pedazos este personaje, este perro viejo de pelea, Diego Fernández de Ceballos. Pues es muy sencillo que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso, que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto. Presidente, nada más eso. Si y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencia. Solo si él llegara a denunciar, usted estaría dispuesto a sostener los dichos, a presentar las pruebas. Si él llegara a proceder con Sí, difamación. si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme. Pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas. Y pues sí, ciudadanos, eso es lo que responde el presidente Andrés Manuel. De ninguna manera se va a rebajar al nivel de este personaje. No lo va a invitar a Palacio Nacional, no le va a dar cita ni siquiera a nivel privado, ni mucho menos va a haber un debate frente a los medios, porque el presidente Andrés Manuel está muchísimo más ocupado en cosas verdaderamente importantes que dedicarle tiempo a estos verdaderos perros de pelea. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que los dichos del presidente Andrés Manuel, más que ser falacias o mentiras, son hechos históricos que están registrados, que están verdaderamente impregnados en la historia de nuestro país. Así que sí, vemos cómo es que se le caen las mentiras, le explotan en la cara a este personaje, el perro de pelea, el perro viejo del Partido de Acción Nacional. Diego Fernández de Ceballos sabemos que ha sido un amigazo durante décadas
del priismo y del panismo. Es y fue uno de los verdaderos patrocinadores del saqueo multimillonario que hay hasta el día de hoy en nuestro país. Sabemos de sus favores al priismo y que acumuló un poder notable en todo el panismo. Aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios o de juicios que como abogado ganó directamente al gobierno. Sabemos que este personaje utilizó su posición como diputado, senador y también como militante del PAN, además como amigazo de los presidentes, para poder traficar con información delicada y de esta manera poder ganarle juicios multimillonarios al gobierno, de esta manera sangrándole al erario público, beneficiando a algunas empresas y de paso haciéndose multimillonario. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido aún en contra del erario le han llenado las arcas con cantidades verdaderamente multimillonarias, como fue el sonado y escandaloso caso de la empresa refresquera Jugos del Valle, que desde 1996 en el gobierno de Ernesto Zedillo habría solicitado una jugosa devolución de impuestos al gobierno mexicano. Sin embargo, hasta ahora ningún bufete de abogados contratados por esa empresa había podido ganarle el litigio al gobierno mexicano, hasta que esta tarea se le encomendó al bufete de abogados de Diego Fernández de Ceballos, que utilizando toda su influencia y toda la información privilegiada que ostentaba en su cargo como senador, a pocos meses de haberle asignado este caso, este personaje ganó al gobierno más de 1,800 millones de pesos en devoluciones a esta empresa de Jugos del Valle por devolución del IVA y también otros 260 millones por impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el llamado IEPS. De ese dinero que le recuperó a Jugos del Valle y que le robó al erario mexicano, se llevó nada más y nada menos que la cantidad cercana a 400 a 500 millones de pesos, es decir, del 30 al 50% de lo obtenido, y todo eso fue gracias a las influencias que realizó siendo senador, diputado y funcionario en nuestro país. Además, como recordamos, año y medio después de esta victoria en contra del gobierno mexicano y a favor de Jugos del Valle, el jefe Diego tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Milán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de 33 hectáreas, el cual fue litigado por este personaje y eventualmente, utilizando sus influencias y toda la información privilegiada, ganó este caso embolsándose una cantidad de más de 1,214 millones de pesos, es decir, en ese entonces lo que le ganó a esta institución gubernamental significaba más del presupuesto que tenían definido para la misma operación de esta dependencia. Sin embargo, eso no le importó en absoluto a Diego Fernández de Ceballos, que inclusive estando trabajando para el gobierno mexicano los traicionaba y le sangraba esta verdadera cantidad millonaria al erario mexicano para beneficiar a sus amigazos y sobre todo a su propio bolsillo. De esto se embolsó decenas de millones de pesos que al día de hoy en su vejez está disfrutando plena y libremente. Sin embargo, ciudadanos, que tampoco se nos olviden los 50,000 metros cuadrados, el terreno en Punta Diamante, en Acapulco, que le regaló su amigazo Carlos Salinas de Gortari a este personaje, el jefe Diego, como pago de la, entre comillas, llamada quema de las urnas en el fraude de 1988. Esto fue un pago, una regalía de parte de Salinas de Gortari a su amigazo por avalar un fraude electoral. Sabemos que de igual manera este personaje fue abogado directamente de criminales y de narcotraficantes, como lo fue, llegado el caso, representante legal del criminal Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos. Sin embargo, ciudadanos, entre tanta corrupción, eso no fue lo más resonado en lo que va del extenso historial de corrupción de este personaje, el jefe Diego, porque como tal, siendo legislador en nuestro país, avaló y asesoró a Ernesto Zedillo, el presidente priista, para que aprobara
aprobara el FOBAPROA o el rescate bancario a todas estas instituciones bancarias que hicieron su deuda privada de todos los mexicanos y que al día de hoy todos los mexicanos tenemos que seguir pagando miles de pesos por cada mexicano en nuestro país. Eso en lo que respecta al extensísimo historial de este personaje, de este verdadero carroñero, corrupto y rata, Diego Fernández de Ceballos. Sin embargo, ciudadanos, finalmente repasamos que este personaje está verdaderamente ardido desde hace 20 años cuando el presidente Andrés Manuel le dio una verdadera arrastrada a nivel nacional y a nivel televisivo en este debate que realizó con este personaje. Sabemos que está ardido también con el presidente Andrés Manuel por haber salido del desafuero y por toda la oposición y la aceptación que tuvo el presidente Andrés Manuel en todo este proceso, en toda esta persecución que realizaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora está planteando un debate para querer dejar al presidente Andrés Manuel como un entre comillas cobarde. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel no se rebajará su nivel y tampoco estarán dispuestos los medios del gobierno y toda la estructura gubernamental para darle promoción verdaderamente gratuita a este personaje y a todos los del Partido de Acción Nacional. Que se quede con las ganas, porque lo único que tendrá es una puerta sellada en Palacio Nacional y toda su furia acumulada como un verdadero perro de pelea que es para el partido opositor. Así que sí, ciudadanos, ¿ustedes cómo ven esta situación? ¿Qué les parece que el presidente Andrés Manuel rechace debatir con criminales en Palacio Nacional? ¿Ustedes creen que algún día el presidente de la nación vaya a debatir con Diego Fernández de Ceballos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!